Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real de la capital española por una parte, y por otra parte desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, donde están nuestros invitados: Dori Toribio, periodista española, justamente corresponsal de la Cadena 4, Xavier Vilà, periodista y analista catalán, y Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Y justamente el primer asunto tiene que ver con las elecciones en Francia. El pasado domingo, hace 48 horas, tuvo lugar la primera vuelta de los comicios presidenciales, y han pasado a la segunda vuelta, por una parte, Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional, partido que quiere sacar al país francés, a Francia, de la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, Emmanuel Macron, candidato de centroizquierda, candidato independiente. Él obtuvo el 24,01% de los votos y ella el 21,53%. La señora Marine Le Pen decidió renunciar a la presidencia del Frente Nacional, y por otra parte ha señalado que el señor Emmanuel Macron es un europeísta histérico y está tratando ella de conseguir apoyos, y él también, aunque en los sondeos él tiene un 62% y ella un 38%, según la encuesta de la firma Ipsos. Aquí la pregunta es: ¿logrará Marine Le Pen respaldos suficientes para pegarle un susto a Macron y quitarle la presidencia? ¿Sí o no? Dori Toribio, Xavier Vilà, Rafael Matus. Bueno, de momento parece difícil porque Le Pen se ha quedado a casi 3 puntos de diferencia en segunda posición, y sobre todo porque se está creando en Francia esta especie de bloque de alianza de todos los políticos, o casi todos, porque algunos están resistiendo de momento, pero imagino que acabarán entrando en el carril también, una especie de bloque para apoyar a Macron e impedir así que Le Pen gane la presidencia en Francia. Esto dificulta que Le Pen gane las elecciones en la segunda vuelta en junio. Ahora bien, yo siempre que digo esto hay una vocecita por detrás que escucho que dice: bueno, también era muy difícil que Donald Trump ganara las elecciones y aquí estamos. Entonces no me gusta dar por sentadas estas cosas, estos pronósticos en base a las encuestas o en base a las teorías políticas, porque luego, como sabemos, puede haber sorpresas en las urnas. Así que lo único que diría yo es que precaución. Vamos a ver qué acaba pasando en la segunda vuelta, y yo intentaría moderar estos aplausos de celebración que hay ahora mismo en Europa porque Le Pen no haya ganado, porque vale, sí, no ha ganado esta primera vuelta, pero vamos a ver lo que pasa en la segunda, y sobre todo, no ha ganado, pero el Frente Nacional se consolida como la segunda fuerza en Francia, y esto para mí ya es bastante preocupante después de lo que pasó el año pasado en otros países como en Holanda o en Austria, donde también la ultraderecha con estos tintes racistas también se consolidaron como segunda fuerza. Así que yo moderaría algo las celebraciones y estaría pendiente de la segunda vuelta. Sí, yo también estoy bastante de acuerdo que hay que moderar. Lo que yo no creo que Le Pen vaya a ganar la segunda vuelta. No, hay que tener muy en cuenta cuál va a ser el comportamiento del centro derecha francés, de los republicanos, que han tenido un resultado muy malo, mejor que los socialistas, pero muy malo, y a ver cómo ese electorado va a responder a la llamada de hoy de Le Pen de apartarse un poco de la dirección de su partido para buscar una candidatura que sea más incluyente a otros sectores de la sociedad. Pero me parece difícil que Le Pen vaya a ganar el 7 de mayo. Hay que ver también que Macron ha confirmado algo que ya vimos en las elecciones holandesas, como es que parece que en el corazón de Europa se apuesta por Europa, y después de estos mensajes populistas, ultranacionalistas y demagogos que salen de Le Pen y que vimos también aquí con Trump, bueno, la gente se ha reatrincherado en una idea pretérita de que a lo mejor juntos todos estamos mejor. Y todo esto también, querría decir, tiene un matiz importante respecto a mediados de junio, porque no lo olvidemos que va a haber unas elecciones a la Asamblea Legislativa entonces, 5 semanas después del 7 de mayo, y por mucho que Macron termine ganando, este señor se aparece con un partido nuevo en Marché que nadie conocía hace unos pocos meses, y cuál va a ser el impacto que, aunque gane el 7 de mayo, vaya a tener en esas legislativas, relativo, con lo que nos podemos encontrar en un escenario de presidente Macron con una Asamblea Legislativa donde no tenga demasiado apoyo, y ahí la gobernabilidad va a ser bastante difícil en Francia. Sí, digo que coincide un poco con lo que dicen acá Xavi y Dori, ¿no? Las encuestas marcan una clara ventaja para Macron en la segunda vuelta, en un escenario bastante parecido al que se dio en 2002 entre Jacques Chirac y el padre de Marine Le Pen, pero con mucho menos respaldo, ¿no?, para el candidato que por ahora agrupa o parece aglutinar a las mayorías de las corrientes políticas francesas. También hay bastantes dudas respecto de qué va a pasar con los votos que fueron para la extrema izquierda.
Pero me parece que la lectura principal que hay que sacar de lo que vimos en Francia es que la ola populista que ayudó al Brexit, que ayudó a que Donald Trump fuera electo presidente de los Estados Unidos, parece encontrar en el corazón de Europa, como bien decía Javi, una resistencia muchísimo más sólida, muchísimo más fuerte y más unificada. Y esto creo que se debe a que la gente parece mucho más consciente de cuáles son los verdaderos riesgos de no tratar de imponer un límite a esta revuelta, ¿no?, populista que ha caracterizado la política del mundo desarrollado de los últimos 2 años. Sobre esta tendencia me parece que uno podría anticipar un triunfo de Macron en la segunda vuelta, pero como bien decía Dori, si algo aprendimos de los últimos años es que a los pronósticos se los termina llevando los votos. Así que lo mejor creo que quizás es esperar a ver el resultado final, que según lo que dicen las encuestas va a ser favorable a Macron. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Plaza de Oriente en Madrid y desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. El segundo asunto tiene que ver con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, cuyo gobierno cumple 100 días el próximo día sábado, una fecha mítica para los jefes de Estado estadounidenses. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? El viernes es la fecha límite en la cual tienen que acordar el próximo presupuesto estadounidense, la Casa Blanca por un lado y por otro lado los líderes del Congreso, donde hay mayoría republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes. Donald Trump ha insistido desde la residencia presidencial que si no se consiguen los alrededor de $20.000 millones para terminar de construir el muro que separa el territorio estadounidense del mexicano, pues que él podría llegar incluso a bloquear esa iniciativa y podría incluso llegarse a cerrar el gobierno, como ocurrió en el año 2013 por 17 días, lo que le costó $24.000 millones al gobierno estadounidense, porque no había personas que atendieran los parques turísticos, porque no había personas que atendieran las cadenas de museos como el Smithsonian en Washington. Pues muy bien, finalmente el señor Trump ha decidido echarse para atrás en esta idea y ha decidido presentar un presupuesto y postergar para septiembre la iniciativa de conseguir el dinero para construir el muro. Esa era una de sus banderas en la campaña electoral, otra era prohibir la entrada de los mexicanos a los Estados Unidos, otra era meter a la cárcel a la señora Hillary Clinton y otra era hundir la reforma sanitaria del presidente Barack Obama. Con esto que ha ocurrido en vísperas de que se cumplan los 100 días del gobierno de Trump, se está acabando la gasolina que tenía el señor Trump para este primer periodo y para complacer a sus electores, ¿sí o no? Xavier Vilá, Rafael Matus, Dori Toribio. No, yo creo que el tanque de gasolina todavía está bastante lleno. Lo que pasa es que el presidente Trump se da un baño de realidad, porque aquí lo que pasa es que se está dando cuenta que el poder de la presidencia es mucho, pero no lo abarca absolutamente todo. Entonces, no puede implementar las políticas a su antojo. Lo que pasa es que aquí lo que chirría extraordinariamente es el hecho de que tiene las 2 cámaras legislativas gobernadas por su partido, y no poder implementar legislación cuando lo tienes todo a favor es lo más complicado en este escenario. Yo creo que va a terminar habiendo una versión nueva de reforma sanitaria más pronto que tarde. Va a haber algún modo de muro, no el muro que prometió Trump en campaña, pero algún modo sí. De momento, para que se consiga un acuerdo esta semana, ya se está hablando claramente de más dinero para vigilancia de las patrullas fronterizas, con lo que al menos Trump tendrá algo con lo que salir. Y quizá, como le comento, lo más humillante es la incapacidad que tiene el Partido Republicano para albergarse bajo el mismo techo. Y desde este punto de vista sí que es cuando creo que más que un tanque de gasolina al que se le acaba el carburante en métodos políticos, lo que está ocurriendo es que hay una disfunción muy grande entre el despacho Oval y el despacho de Paul Ryan, del máximo representante republicano en el Congreso, y de ahí esas fricciones y las cosas que no terminan de funcionar. Sí, creo que definitivamente la agenda no se mueve a la velocidad a la que Trump le gustaría que se moviera la agenda, ¿no? Creo que aquí es donde influye el baño de realidad del que hablaba Xavi, donde Trump, que está acostumbrado, o que estuvo acostumbrado gran parte de su vida a que sus órdenes se cumplieran al pie de la letra cuando comandaba su imperio corporativo, se da cuenta ahora que al ser presidente tiene que negociar, tiene que acordar con el Congreso, que el proceso legislativo lleva mucho más tiempo del previsto y que algunas de las promesas de campaña que vos mencionabas, Juan Carlos, que son realmente
imposibles de llevar a cabo o parecían muy alocadas en ese momento, efectivamente era la realidad porque son demasiado alocadas. Hay un problema que tiene Trump y que ya se empieza a ver en las encuestas, y es que la mayoría de los estadounidenses empieza a descreer de su capacidad para cumplir promesas. Hubo un sondeo de Gallup reciente en el cual esto quedó bien en claro. Su base de seguidores todavía lo respalda con una lealtad que parece a prueba de todo, y el polvo, ¿no?, la polvareda que levantó Trump al llegar a Washington con su estilo tan impredecible ha comenzado a sentarse. Su presidencia parece que empieza a adquirir cierta capacidad para desplegar la agenda, para funcionar de una manera más funcional, valga la redundancia, pero todavía no vemos que la Casa Blanca tenga el talento político para poder acordar con el Congreso y implementar las promesas más emblemáticas de la campaña de Trump. Y creo que es el principal mensaje que dejan los primeros 100 días, ¿no? Un presidente impredecible que empieza a generar muchas dudas en el pueblo estadounidense, un presidente que no es además muy afecto a decir la verdad y que tiene serios inconvenientes para desplegar su agenda. El principal desafío de su gestión de acá en más será cumplir con no todo lo que dijo en la campaña, pero sí con una gran parte. Bueno, desde un punto de vista objetivo, si hacemos balance objetivo de los primeros 100 días de Donald Trump, no han ido muy bien. ¿Y por qué lo digo? Porque él mismo firmó lo que él llamó un contrato con los votantes antes de ganar las elecciones, que después certificó en noviembre, cuando ya había ganado las elecciones, que él llamó así el contrato de Donald Trump con los 100 días, que todavía se puede leer en su página web, y que prometía 10 puntos y ninguno de ellos ha salido adelante, como por ejemplo revocar la reforma sanitaria de Obama o emprender una reforma fiscal o bajar los impuestos a las clases medias. Y después están las promesas que repetía Juan Carlos, que son las promesas emblemáticas, que es la construcción del muro o el veto migratorio. Nada de esto ha salido adelante, así que desde un punto de vista objetivo, si miramos de 1 a 10 cuáles eran sus promesas, no hay ninguna que haya salido adelante, pese, como decía Xavi, que ahora mismo los conservadores tienen mayoría en las 3 ramas del gobierno. Están controlando el Congreso, están controlando el Tribunal Supremo y tienen a Donald Trump en la Casa Blanca. Pero esto importa a los votantes, que es la pregunta clave en este momento. A sus votantes no, porque las encuestas del fin de semana, las de ABC y las de NBC, dijeron que solo un 2% de los votantes de Donald Trump se arrepienten de haberle votado, y que mantiene el respaldo de más del 96% de su núcleo duro de votantes. Es aquí donde a mí me da miedo que se cree otra vez esta brecha entre lo que decimos las élites, lo que dicen los medios, lo que dice Washington y los votantes estadounidenses. Y cuando estamos a punto de que se cumplan 100 días de gobierno de Donald Trump, ha reaparecido su antecesor, el expresidente demócrata Barack Obama. Lo hizo ayer ante un auditorio de 100 personas seleccionadas, invitadas para la ocasión en la Universidad de Chicago. Tuvo un discurso con mucho sentido del humor. El señor Obama en algún momento dijo: ¿qué ha pasado aquí en el tiempo en el que yo no he estado? Dijo que con las redes sociales hay que tener muchísimo cuidado. Incluso bromeó también diciendo: si hubieran aparecido las fotos de todo lo que hice yo cuando estaba en el bachillerato, en la secundaria, no habría sido presidente de Estados Unidos. Pero lo que llamó la atención de Obama es que no criticó en esta comparecencia pública a Donald Trump, y por otro lado dijo que él está ahora preocupado tratando de formar a la nueva generación de líderes en Estados Unidos, y manifestó que uno de los grandes problemas de la política son los intereses particulares y el dinero privado que se mete en la política. ¿Cómo les pareció esta aparición, esta comparecencia pública de Obama como expresidente, cuando parece que quiere volver nuevamente a la esfera pública? Rafael Matus, Dori Toribio, Xavier Vila. Bueno, sí, se lo vio muy relajado a Barack Obama, ¿no? Descansado tras meses de vacaciones, sin corbata, charlando con jóvenes, que es una de las actividades que más disfruta él, ¿no? Que incluso lo hacía varias veces como presidente cuando viajaba al exterior. Obama sigue un libreto que han seguido muchos expresidentes en la historia de Estados Unidos, que es no opinar sobre su sucesor, no opinar sobre el mandatario que los reemplaza. Es una tradición política bastante sólida en Estados Unidos que no se ve en otros países, por ejemplo en América Latina. Y sí elige ponerse, ¿no?, bien un poco como es el estilo de Obama, ¿no?, por encima de la pelea política del día a día, mirando más el largo plazo, con una visión más abarcativa sobre cuáles son los problemas de fondo
que quedan pendientes, como él dijo, para la próxima generación, para la generación de jóvenes que él quiere moldear. Paradójicamente es una crítica que se escucha en el Partido Demócrata por lo bajo a Barack Obama, que no hizo lo suficiente durante su presidencia para apuntalar a la generación de jóvenes demócratas, ¿no? Para apuntalar a una nueva camada de dirigentes que pudiera reemplazarlo. Y es un problema bastante serio que yo creo que tienen los demócratas hoy, en el que no hay una figura fresca, no hay una figura como lo fue Obama en su momento, que pueda cubrir el vacío que generó la derrota de Hillary Clinton en la elección de noviembre último y la salida de Obama de la presidencia. Y me parece que es uno de los grandes problemas que van a tener que resolver los demócratas en los próximos 4 años si es que quieren presentarle un desafío real a Donald Trump en el 2020 para intentar recuperar la Casa Blanca. Yo estoy totalmente de acuerdo y además por eso mismo veo un problema con el hecho de que Barack Obama no desaparezca del todo del panorama político, algo que por cierto él dijo que haría. Él dijo que reaparecería en el panorama político y no hace falta que hablara ayer explícitamente de Donald Trump porque ya queda de manera implícita, queda implícita esa comparación. Vemos al expresidente de Estados Unidos moderando un panel rodeado de jóvenes, de minorías, relajado, haciendo bromas, pausado y prudente como es él, haciendo estas reflexiones sobre la justicia social y el feminismo y el futuro de los líderes jóvenes en Estados Unidos y en el mundo. Entonces queda, aunque no esté hablando explícitamente de Donald Trump, pero queda implícita, yo creo, en la mente de muchos estadounidenses viendo ayer ese panel, esa comparación. Por eso creo que es peligroso, porque Barack Obama no desaparece del panorama político y como sabemos a los demócratas les está costando mucho encontrar un liderazgo, entonces no se crea ese vacío que habría que ocupar y, por ejemplo, podemos comparar con George Bush, que desapareció durante años y ahora que ha reaparecido ha sido como pintor, o sea que no es especialmente una figura política, así que vamos a ver hacia dónde va esto. Siempre es esa duda de qué pasa con los expresidentes que no se van del panorama político. Coincido mucho con los compañeros. A mí no me sorprendió, no me llamó la atención que no criticara a su predecesor, era lo que siempre dijo que haría. Me decepcionó mucho que no diera claves nuevas para ver hacia dónde va el Partido Demócrata y aludiendo a la que fue por casi 30 años corresponsal en Estados Unidos, aquí en Washington, una compañera de Canal Plus Francia, Laurence Saïm, que ahora es la nueva portavoz de Macron en Francia. Se fue en enero para trabajar con él porque dijo, Macron es el Obama francés. Los demócratas necesitan un nuevo Obama, alguien fresco, alguien que genere aquellas ideas. Ya regresamos a Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Dorito Toribio, Rafael Matus y Javier Vila por haber estado aquí. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.